A ver, la primera cosa, el asunto de la tabla de las probabilidades y valores. Acuérdate que en el libro o en lo que te den en el examen tienes una tabla, por aquí tienes los números enteros y por aquí tienes los decimales, y dentro acuérdate que tienes las probabilidades, ¿vale? Esta tabla sirve para los primeros ejercicios que eran muy fáciles, que eran siempre inicialmente al menos para una normal 0,1, del estilo qué probabilidad hay de que esa normal 0,1 sea, por ejemplo, menor que 1,35, ¿vale? Te preguntan la probabilidad, de manera que en la tabla tienes que buscar, digamos, el 1,35 y mirar dentro la probabilidad que corresponda y listo. Acuérdate que la tabla te da la probabilidad acumulada, digamos, es decir, el área bajo la curva a la izquierda de un determinado valor. En la normal 0,1, acuérdate que tienes valores entre, quiero decir, alrededor del 0, y siempre la tabla te da la probabilidad a la izquierda. Estos ejercicios son todos muy sencillos, aunque el valor que te den no sea un valor que está a la derecha del 0. Acuérdate que si te preguntan, o sea, si te piden una probabilidad para un valor z, pues por ejemplo negativo, menor que menos 0,5, ¿vale? En realidad, aunque la tabla no te dé información para valores negativos, tienes aquí menos 2, menos 1, 1, 2, es decir, lo que te estarían preguntando es 0,5, este es el 0, ¿cuál es la probabilidad que está, digamos, cuál es la probabilidad de que el valor sea inferior a este menos 0,5? Acuérdate que tú no puedes mirar en la tabla valores negativos, siempre razonas desde el punto de vista de valores positivos. Este área de aquí que te están pidiendo, menor de menos 0,5, vendría a ser equivalente al área que hay aquí a la derecha, ¿vale? Y este valor, que sería 0,5, digamos el simétrico, sí que lo puedes buscar. Lo que pasa es que en la tabla puedes buscar la probabilidad inferior, digamos, de que la variable tome valores inferiores a este 0,5, no superiores. De manera que si tú quieres este área o este, que es el mismo, sencillamente buscas 1 menos la probabilidad de que el valor sea inferior a 0,5 positivo. Es decir, estarías buscando todo este área y lo que haces para tener esta, que es la que te interesa, es quitar a 1 esta de aquí de la derecha, esta de cuadrados, ¿vale? De manera que, insisto, cuando aquí te pongan un valor positivo directamente en la tabla, cuando te pongan un negativo, pues 1 menos el valor que corresponda, digamos, a la probabilidad para el mismo número en positivo, ¿de acuerdo? Este es el primer tipo de ejercicio de probabilidades y es relativamente sencillo. En el caso en el que te preguntaran una probabilidad para una variable que no fuera estándar, que no fuera una normal 0,1, acuérdate que no puedes buscar en la tabla directamente los valores, sino que tienes antes que estandarizar. Si te dan una variable, acuérdate que le llamábamos x cuando no estaba estandarizada, que sigue una normal 5,2, por ejemplo, mu 5 y sigma 2, bueno, pues si te piden cuál es la probabilidad de que esta x sea, por ejemplo, inferior a, no lo sé, 3,5, pues aquí ya el valor es más grande porque no necesariamente se refiere a algo estandarizado con media cero. Si te preguntan esta probabilidad, tú no tienes la campana de probabilidad para esta normal, solo tienes la campana para la normal 0,1, así que lo que haces es convertir esta x en una variable estandarizada. Para estandarizar cualquier variable, le restas la media y divides entre la desviación típica. Como te piden que x sea inferior a 3,5, lo que haces es calcular, digamos, el valor estandarizado de esta x, es decir, este 3,5 es equivalente en términos de una normal 0,1 a 3,5 menos mu partido de 2. Esto ya sí que es un valor estandarizado y por tanto este 3,5 menos 5, que sería 1,5 entre 2, que sería 0,75, ya sí que lo puedes buscar en la campana normal. O sea, al final siempre tienes que llevar los ejercicios de probabilidades y también los de intervalos a los términos en los que puedes utilizar la normal 0,1, a términos estandarizados, ¿de acuerdo? Bueno, a continuación te piden o te pueden pedir ejercicios relativos a intervalos alrededor de la media, estos ejercicios que hacíamos siempre. Y aquí es importante acordarse una vez más
de que tenemos tres tipos de distribuciones. Tenemos lo que llamamos distribución normal 0,1, la estándar. Cuando una variable sigue esta distribución la llamamos z. Llamamos x a cualquiera que siga una normal, mu sigma, no necesariamente 0,1. Acuérdate después que tenemos una tercera variable que se refiere a la media de cualquiera, la edad, el peso o lo que sea, pero calculada para una muestra, a la media de esta variable calculada para una muestra. Y en ese caso asumimos que la distribución de probabilidad es mu sigma partido de raíz de n. Distinguir ejercicios de este tipo y este es muy simple porque siempre aparece por ahí el concepto del tamaño muestral, de esto que llamábamos n. Hay un cuarto caso que se refiere a la suma de las x, es decir, ejercicios en los que te preguntan no entre qué valores está la media calculada para una muestra, que sería este, sino entre qué valores está la suma de determinados valores de esta variable para una determinada muestra. Pues yo qué sé, te dan por ejemplo el peso, te dicen que tienes una muestra de 100 y te dicen el peso de una caja y te dan una muestra de 100 envases o de 100 cajas y te dice cuál es la probabilidad de que la suma del peso de esas 100 cajas sea inferior a lo que sea. Como se está refiriendo a la suma, no tienes que utilizar la variable del peso, tampoco el peso medio, sino la suma de pesos. Y en ese caso, acuérdate que la normal de la suma, cuando la x se distribuye como una normal, la suma se distribuye como una normal mu raíz de n por sigma. Utilizando para cada ejercicio la distribución que corresponde, el intervalo siempre tiene la misma forma. Acuérdate que los intervalos siempre tienen una misma expresión, que es básicamente esta. Tienes un límite inferior, un límite superior y una probabilidad. Es decir, en principio tú tienes aquí un intervalo para mu, para una determinada probabilidad, la que sea, por ejemplo 95%, ¿no? Y de lo que se trata es vamos a poner aquí lo típico, que es que te pongan, por ejemplo, para la media muestral. Pues para la media muestral tendrías que utilizar la media, digamos, poblacional menos, como es 95%, 1,96 por la desviación típica. Como estamos hablando de la media y sabemos que la media se distribuye como una normal con media mu sigma raíz de n, aquí en la desviación típica ponemos sigma raíz de n, por la izquierda y por la derecha, ¿ok? Mu menos 1,96, mu más 1,96, sigma raíz de n. Siempre y cuando te pidan un ejercicio en el que te pidan un intervalo para la media de la variable calculada para una muestra, ¿ok? El típico ejemplo podría ser algo así como: tenemos una variable en el que, por ejemplo, el peso de una caja, le llamamos P, bueno, voy a poner tamaño para no confundir la P de peso con probabilidad. El tamaño o la altura, digamos, por ejemplo, ¿no? La altura de los estudiantes sigue una distribución normal, 1,70, 0,3, ¿vale? 0,30, ¿vale? 1,70 m y 0,30 de desviación típica. Esta es la altura. Y ahora te dice, tomamos una muestra de 100 estudiantes y calculamos la altura media. Bien, ya se está refiriendo a esta otra variable, a la altura calculada para la muestra de 100 individuos. La distribución de esta variable ya no es la misma que la de la altura, sino que por la teoría central del límite, acuérdate que la teoría central del límite en general aplica cuando el tamaño de la muestra es mayor de 30, aunque en general la vamos a utilizar siempre, ¿eh? Ahora aquí la desviación estándar sería 30 partido de raíz de 100. Y usando esta distribución vamos al intervalo. Y en el intervalo, para ver entre qué dos valores podría estar la media calculada para una muestra de 100 estudiantes al 95%, bueno, pues mu en este caso es 1,70 y la desviación estándar es, 30, me falta lógicamente el valor de referencia para una normal 0,1, que es 1,96, 30 raíz de 100. Este es el límite inferior, que llamábamos, digamos, a esto lo llamábamos, ¿te acuerdas? A este valor lo llamábamos altura media inferior, ¿no? Y el límite superior sería igual, pero con signo más. Es importante que te acuerdes
de estos valores de referencia para cada una de las probabilidades con las que te pidan el intervalo. Es decir, recuerda que los tres valores más típicos son el 90%, el 95% y el 99%, y para estos tres valores no necesitas buscar nada en la tabla, porque los valores de una normal 0,1 para estos intervalos los sabemos: 1,645, 1,96, 2,575, ¿vale? Por tanto, estos valores que van aquí, cuando hay que hacer un intervalo, son siempre estos tres, si son estas las probabilidades conocidas, ¿vale? Bueno, si las probabilidades, si el intervalo te lo piden para una probabilidad que no sea ninguna de estas tres, volvemos al ejemplo que decía antes, tenemos la altura que se distribuye como una normal 1,70, 0,30, me dicen que tengo 100 estudiantes y que calculo la media de la altura de esos 100 estudiantes, la distribución de referencia sería ahora entonces 0,30 partido de 100, ¿vale? Entonces ahora, tomando esta distribución, imagínate que te piden un intervalo que no sea a estos valores, imagínate que te piden un intervalo para la media al 85%. Entonces, claro, hay que buscar qué valor en una normal 0,1 deja en un intervalo, qué valor a la izquierda y a la derecha deja en un intervalo el 85%, que lo hacíamos ayer y te recuerdo cómo va. Estamos hablando de una normal 0,1, ya sabes, menos 2, menos 1, 2, 1. Sabemos que entre 1,96 y menos 1,96 está el 95%, sabemos que entre 1,6 y menos 1,6 está el 90%, pero ¿entre qué dos valores está el 85? Este valorcito lo necesitamos para un intervalo al 85 porque es el valor que tenemos que colocar aquí, y no es 1,96 porque este es del 95. Si tenemos que calcular el 85%, la historia es entre qué dos valores tenemos aquí el 85%. No se trata de mirar solo para atrás, es un intervalo acotado por un límite inferior y un límite superior, ¿no? Entonces, hay que encontrar estos límites. El problema es que en la tabla de la normal, acuérdate, tú solo tienes la probabilidad de buscar, o sea, solo puedes buscar el valor que deja por detrás todo, no en un intervalo, sino todo por detrás, una determinada probabilidad. En tu caso, tienes que buscar estos intervalos, pero solo puedes buscar de un valor hacia atrás. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar en esta tabla este mismo valor, ¿vale? Este valor que deja aquí el 85 en el intervalo, ¿vale? Vamos a buscarlo en la tabla, pero claro, en la tabla no tenemos que buscar el 85% de probabilidad, porque este es solo este área que está limitada aquí. Tendríamos que buscar el 85 más este trozo para encontrar este valor. Este trozo que hay aquí es fácil, porque si aquí hay el 85, aquí fuera tenemos un 15%. Y por tanto, en cada una de las colas tendríamos un 7,5 por aquí y un 7,5 por allá. Así que para buscar el valor que deja detrás toda este área, tendríamos que buscar el valor que deja detrás 85 y 7,5. Es decir, sería 92,5, ¿lo ves, no? Es decir, por aquí detrás hay 92,5. Si buscamos ese valor en la tabla esta que tenías en el libro, este valor de aquí, que deja el 92,5% detrás, es este mismo. Así que solo tenemos que usar este número que encontremos en la tabla para construir el intervalo de confianza, ¿vale? Este sería, digamos, el caso más difícil, porque el intervalo, en este caso para la media, te lo pedirían para alguno de estos tres valores que no sea un valor clásico de referencia, ¿vale? Acuérdate de que si te piden el intervalo para la suma, no cambia nada en realidad, salvo que para la suma no tenemos esta distribución de probabilidad, sino esta. Por cierto, acuérdate que a esto se le llama distribución de probabilidad, o sea que teóricamente te pueden decir, dada la altura que sigue tal, ¿cómo se distribuye la altura media? Y solo tendrías que poner esto, ¿no? O ¿cómo se distribuye la suma? Tendrías que poner en este caso mu, y acuérdate que en la suma la desviación típica sería raíz de n, que en este caso es raíz de 100, por la desviación típica, ¿no? Este 0,30, ¿vale? Teniendo en cuenta esta distribución de probabilidad, construir el intervalo vuelve a ser muy sencillo. Mu menos el valor de turno que corresponda a la probabilidad, por ejemplo 1,96 para el 95%, y ahora la desviación típica, que en este caso es 100 por 0,3, por la izquierda y por la derecha, ¿vale?
Cada vez que te pidan un intervalo tienes que tener en cuenta si te lo están pidiendo para la variable original, para la media muestral de esa variable o para la suma muestral de esa variable. ¿Ok? Distinguir este ejercicio de estos dos es fácil porque en estos dos va a aparecer siempre una referencia a n, es decir, al tamaño de la muestra. Si no hay referencia al tamaño de la muestra, lo que te están pidiendo es un intervalo para la variable original. Podría ser, podrían decirte, la altura de la población se distribuye así. No te hablan de muestra ni te hablan de nada. Calcule el intervalo de confianza para la media al 95%. Para la media al 95%, pero no para la media calculada en una muestra, sino para la media de esta distribución. No pasa nada, vuelves a aplicar esta fórmula del intervalo, pero en este caso, por la izquierda, ya no tienes sigma entre raíz de n, porque no estamos hablando del cálculo de la media muestral, sino de la propia variable. Aquí simplemente tienes sigma, ¿ok? Por cierto, cuidado, no te vayan a dar sigma cuadrado en el ejercicio. El número que aparece en los intervalos es el de la desviación típica, no el de la varianza, que es el cuadrado. Tendrías antes que calcular la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Bueno, vale, esto... Hay un ejercicio mixto entre probabilidades e intervalos que podría ser este. La altura de la población se distribuye así. Tomamos una muestra de 100 individuos, ¿vale? Y calculamos la media de esos 100 individuos, ¿vale? Nos están diciendo que nos concentremos en esta otra distribución, como siempre, ¿no? Desviación típica entre raíz del tamaño muestral, ¿vale? Porque nos están hablando de una muestra. Y ahora nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que la media se encuentre, la media, digamos, de esta variable calculada para 100 individuos se encuentre, y ya te dan dos números, entre 2 metros y 2,10, ¿vale? Te preguntan esta probabilidad, ¿vale? No te piden que calcules tú un intervalo, sino que te dicen simplemente que calcules la probabilidad que está entre esos dos límites. O directamente, así, ¿cuál es la probabilidad de que la media esté por debajo de... ¿Vale? Si te piden cálculos de probabilidades para variables, volvemos al primer punto del vídeo. Tú no puedes calcular áreas, o sea, probabilidades, para variables que no sean variables 0,1. Así que si te dan un valor y te dicen cuál es la probabilidad de que la media calculada para la muestra sea inferior a lo que sea, tú te tienes que acordar de que tú nunca vas a poder mirar áreas para cosas que no sean estándar 0,1. Así que tienes que transformar esta pregunta en una pregunta en términos estandarizados. Es decir, tienes que convertir esto en una probabilidad para una z. Aquí tienes una a, pero tienes que convertirlo para una z. Esto, que la altura sea menor de 2,10 para la muestra, es lo mismo que... Y ahora es cuando estandarizas este valor. Aquí a veces en los ejercicios te equivocabas. Acuérdate siempre de que la expresión es así. La cosa estandarizada es igual a la cosa sin estandarizar, ¿vale? En mi caso esta, ¿vale? Pero en términos generales puedes poner x o x media, lo que sea, depende del ejercicio, ¿no? Pero lo estandarizado es igual a lo no estandarizado menos mu partido por la desviación típica, ¿vale? Por la desviación típica, sea esta la que sea, ¿ok? Al estandarizar. En este caso, volvemos a este ejercicio. Este 2,10 se refiere a un valor sin estandarizar, a un valor de la media calculada para una muestra. Pero tú no puedes buscar este valor en la tabla de una normal 0,1, así que hay que estandarizar este valor. En lugar de buscar la probabilidad de que esto sea menor de 2,10, vas a buscar un valor para algo estandarizado. ¿Cómo estandarizamos este 2,10? Quitándole la media, que era 1,70, y dividiendo entre la desviación, digamos, típica de la distribución, que en este caso es 0,30 por raíz de 100. Cuidado al hacer los cálculos, no te vayas a equivocar. Vale, este z ya sí que lo puedes buscar en la tabla, en la campana de la normal 0,1. O sea, la idea siempre es la misma. Tú no puedes buscar probabilidades en tablas si no se refieren a normales 0,1. Así que sea el ejercicio sobre una variable, sea el ejercicio sobre la media muestral, sea el ejercicio sobre la suma, cuando te pregunten probabilidades o valores de referencia, tú tienes que transformar esas variables, la media, la suma, a variables estandarizadas. Y para estandarizar el procedimiento siempre es el mismo, valor menos la media, partido de la desviación estándar que corresponda. Te hago otro caso más para que lo tengas claro, pero ahora no para una media muestral, sino para una media normal. Te dice,
la distribución de, yo qué sé, del peso otra vez sigue una normal con media 5 y desviación típica 2. ¿Qué probabilidad hay de que el peso sea menor de 3? ¿Vale? Bueno, volvemos al asunto. Esta variable no es una normal 0,1 y por tanto yo no puedo buscar en ninguna tabla la probabilidad de que algo sea menor de 3, porque no tengo esta distribución. Pero puedo buscar esto mismo referido a una variable estandarizada. Por tanto, tengo que estandarizar esto, que es lo mismo que 3 menos la media partido de la desviación típica. Esto sí lo puedo buscar, porque esto se refiere a una normal 0,1 y es exactamente lo mismo que esto. Fíjate que aquí no tengo ni muestra ni nada, porque me han preguntado cuál es la probabilidad de que el peso, no me han preguntado cuál es la probabilidad de que el peso medio calculado para una muestra sea lo que sea, ¿ok? ¿Vale? Bueno, yo creo que es muy fácil porque todo el tiempo es exactamente la misma idea. Se trata de mover todo a un contexto de una normal 0,1 para poder operar con las propiedades de la normal 0,1. Hay un último asunto que tiene que ver con aquella idea del error, ¿no? Que es, tenemos una distribución en la que el tamaño de lo que sea, ¿no? Sigue una normal 5, desviación típica 2. Con una muestra de tamaño 100 calculamos el tamaño medio de sus 100 individuos. Y ahora te pregunta, ¿cuál es el tamaño muestral, por ejemplo, que debemos utilizar? Pues aquí ya te lo ha dicho 100, pero imagínate que te dicen para una muestra n de tamaño desconocido, ¿vale? Tenemos, insisto, una variable que es el tamaño, que se distribuye como una normal 5,2, calculamos el tamaño medio para una muestra y te dice cuál es el tamaño muestral que tendríamos que utilizar para cometer un error máximo de lo que sea, ¿no? O para desviarnos solo 2 unidades de la media poblacional, ¿no? Entonces, volvemos a recordar en este caso la distribución para la variable calculada para una muestra, que sería mu, y aquí sería 2 raíz de n, y lo que te están diciendo es que qué tamaño muestral necesitamos para cuando construimos el intervalo nos separemos como mucho x, lo que sea, ¿no? Entonces imagínate, como mucho el error o la desviación respecto a la media puede ser 1,5, ¿vale? Entonces, volvemos a escribir un poco el intervalo para saber de qué estamos hablando. Por la izquierda tienes mu menos, bueno, te tienen que dar, claro, para equivocarnos solo 1,5 al 95%, ¿vale? Entonces, al 95%, el valor de referencia es 1,96. Aquí tenemos que volver a poner la desviación típica de la variable que nos interesa, que en este caso es este peso medio, o tamaño medio, que es, por tanto, 2 raíz de n, ¿vale? Tamaño, no x, ¿vale? Ya, bueno, por la derecha sería igual, y ahora te están diciendo que el error máximo que puedes cometer a la hora de calcular, digamos, el tamaño medio es de 1,5. El error se refiere a esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí. Entonces, esta parte de aquí tiene que ser igual a 1,5. Y aquí simplemente tienes que tener cuidado al hacer esta ecuación, digamos, de no equivocarte al despejar n, ¿vale? Bueno, yo creo que con esto vas más o menos servido. Hay otra cosa que es importante comentar y es que, no, yo creo que ya lo hemos visto. Yo creo que con esto deberías tener más o menos todo claro, ¿ok? Vale. ¿Qué más? Nada más, yo creo. Voy a hacer una última cosa. Cuando haces las probabilidades aquí, te pueden preguntar valores para probabilidades o lo contrario. Me voy a aclarar. Imagínate que te hacen esta pregunta. Tenemos una distribución normal 5,2, ¿vale? Y entonces te pide entre qué dos valores estaría digamos, el límite inferior, límite superior, ¿no? Entre qué dos valores está el 95% de la distribución de esta variable. Fíjate que aquí no te hablo de media muestral ni de nada, simplemente de una variable pelada, ¿vale? Una variable normal, 5,2. Y te preguntan cuál es el límite inferior y el límite superior, ¿vale? Entonces, acuérdate que tú solo puedes buscar valores, digamos, correspondientes a probabilidades
para una normal 0,1, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo haríamos este ejercicio? Bueno, como yo puedo buscar este límite inferior y superior al 95% para una normal 0,1, empiezo por ahí, ¿no? Entonces tengo la normal 0,1, me la dibujo, 0, 1, 2, 0, menos 1, menos 2. Me piden un intervalo al 95, voy a poner uno que no sea conocido, porque el 95 ya sabríamos que es 1,96, ¿no? Imagínate que pongo el 80%, ¿vale? ¿Entre qué dos valores encontraremos al 80% de la población? Vale. Entonces, tú lo que quieres aquí es un intervalo del 80%, que sería que aquí dentro, digamos, tuvieras un 80%. Empiezas con una normal 0,1, porque tú solo puedes buscar para una normal 0,1. Y ahora, ¿cómo encontramos este valor que deja aquí el 80%? Volvemos a la idea de antes, que usábamos para otro ejercicio. Tú no puedes buscar en la tabla valores, digamos, para intervalos, solo puedes buscar valores que encierren hacia detrás, ¿te acuerdas? Entonces aquí la idea vuelve a ser lo mismo. ¿Qué valor puedes encontrar en la tabla de la normal 0,1 que corresponde a este? Bueno, puedes encontrar este valor, que sería el límite superior, digamos, buscando en la tabla el 80 más este trozo. Como aquí tienes el 80, aquí tendrás un 10 y aquí tendrás un 10. Así que en la tabla tienes que buscar el valor que deja detrás, 80 y 10, 90. ¿Lo ves, no? 80 y 10, 90. Entonces, buscas el valor que deja detrás el 90%, imagínate que te sale en la tabla, yo qué sé, 1,7, ¿vale? Este valor es el límite superior y por aquí tendrías el límite inferior, menos 1,7. Es decir, estos valores son el límite inferior y superior que dejan el 80% debajo. Pero claro, este 1,7 y este menos 1,7 se refieren a la normal 0,1 y tú lo quieres para esta otra variable que no es una normal 0,1. No pasa nada, el límite inferior es menos 1,7, el límite superior es 1,7. Ahora, este, insisto, es el valor de una estandarizada, de una 0,1, ¿vale? Estos dos valores corresponden y tú los quieres para tu t. Acuérdate de la equivalencia, el valor estandarizado es el valor original menos la media partido de la desviación típica. Tú en este caso, este 1,7 y este menos 1,7 se refieren a una normal 0,1, a una z, así que lo que tienes aquí es 1,7 sería igual a ti lo que te interesa es este valor. Es decir, el z inferior, en este caso es el superior, ¿no? Porque es el grande. El z superior, ¿vale? Es 1,7. Y a ti lo que te interesa saber es dónde está el t superior. El t superior lo calculas así. Es decir, el valor estandarizado es sin estandarizar menos la media entre la desviación típica. Bueno, como tú tienes un valor estandarizado y quieres uno sin estandarizar, aplicas esta propiedad. Y entonces aquí despejas y tienes el correspondiente, digamos, a este límite superior para la variable t. Ojo, porque para el límite inferior no simplemente es cuestión de cambiarle el signo a este. No, tú lo que tienes que hacer es, para encontrar el límite inferior, buscar ahora cuál es el valor que corresponde a menos 1,7, es decir, despejar con menos 1,7 ahí. Pueden parecer ejercicios distintos, pero en realidad todo el tiempo consiste en lo mismo, en jugar con lo poco que sabemos sobre una distribución normal 0,1. ¿Vale? Las normales 0,1 son muy manipulables, podemos usar la campana, y la relación que hay entre algo 0,1 y algo que no lo es, pues es siempre esta relación de estandarización, no tiene demasiado misterio. Y elegir para cada problema el tipo de distribución que nos interesa, que puede ser este o puede ser el tamaño para una muestra de 100 individuos o la suma del tamaño, acuérdate, ¿no? Es decir, cómo calcular la desviación típica depende de si estamos hablando de la variable original, de la media, de la suma, ¿ok? Todo esto es siempre más o menos el mismo tipo de ejercicio, ¿ok? Acuérdate, por cierto, del enunciado de la teoría central del límite, y es que independientemente de que la variable original tenga una distribución desconocida o no, podría ser una distribución desconocida con media 5 y desviación típica 2. Cuando tomamos muestras de tamaño superior a 30, por ejemplo, n igual a 100, la media calculada para esta variable en esta muestra seguirá una distribución normal, en este caso con la misma media y la desviación típica siempre la original entre la raíz del tamaño muestral, ¿ok? Esta muestra debería ser superior a 30, pero aunque no sea superior a 30 en los ejercicios, tú siempre vas a utilizar
la normal, porque si no tendrías que usar la distribución de origen y esa no la conoces, tú solo has visto la distribución normal, ¿vale? Bueno, en principio con esto debería valer, haz todas las operaciones bien. Acuérdate, por favor, de tratar de intuir si el resultado es coherente con los datos del ejercicio. Si te están pidiendo valores para una normal 0,1, yo que sé, los ejercicios de las campanas y todo eso, acuérdate que en una normal 0,1, pues las cosas están más o menos, ¿no?, entre -2 y 2, bueno, ya lo sabes, en 1,96 están 95, tienen que ser valores de ese orden, no te puedes salir 28. Si te dan una variable de este tipo, 5,2, y te piden, yo que sé, cuál es la probabilidad de que esto esté por debajo de 6, pues la probabilidad, lógicamente, tiene que estar entre -1 y 1, claro. O sea, perdón, entre -1 y 1, entre 0 y 1. Si te piden cuál es el valor que deje, ¿no? Aquí el 95%, es decir, cuál es el valor tal que el tamaño será inferior al 95%, o sea, será inferior acá en un 95% de las ocasiones, este valor de aquí tiene que ser coherente con la distribución. Es 5,2, así que más o menos tiene que ser un valor en torno a 5, ¿vale? Acuérdate que cuando calculas algo estandarizado también, este valor estandarizado puede ser positivo o negativo, porque estamos hablando de una normal 0,1. Lo que está por la izquierda del 0 es negativo, lo que está por la derecha del 0 es positivo. Te lo digo porque en el cálculo de algo estandarizado te puede salir un número negativo, porque está estandarizado. En el cálculo de un tamaño, de un peso, pues no, salvo que esté estandarizado, no te puede salir negativo, ¿vale? ¿Listo? Bueno, pues mucha suerte, hijo. Venga, hasta luego.